SCP-049 está contenido dentro de una celda segura de contención humanoide estándar en el sector de investigación 02 en el sitio 19. SCP-049 debe estar sedado antes de cualquier intento de transportación. Durante el trayecto, SCP-049 debe estar asegurado dentro de un arnés de restricción humanoide de clase 3 y debe ser monitoreado por no menos de 2 guardias armados. Si bien SCP-049 generalmente coopera con la mayoría del personal de la Fundación, los arrebatos o cambios repentinos de comportamiento deben enfrentarse a mano dura. Bajo ninguna circunstancia, el personal debe entrar en contacto directo con SCP-049 durante los arrebatos. En caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha demostrado que la aplicación de la banda produce un efecto calmante sobre la entidad. Una vez calmado, SCP-049 generalmente se vuelve obediente y regresará a la contención con poca resistencia. En orden para facilitar el proceso de contención de SCP-049, la entidad debe recibir el cadáver de un animal recientemente fallecido, generalmente un bovino u otro mamífero grande, una vez cada 2 semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en instancias de SCP-049-2 deben ser retirados de la celda de contención de SCP-049 y deben ser incinerados. A SCP-049 ya no se le permite interactuar con sujetos humanos y las solicitudes para sujetos humanos deben ser denegadas. Según la Orden 049.S19.17.1 del Comité de Contención, SCP-049 ya no tiene permitido interactuar directamente con ningún miembro del personal de la Fundación, ni se le debe proporcionar ningún adicional para uso de sus cirugías. Esta orden se mantendrá indefinidamente hasta que se pueda llegar a un consenso sobre la contención en curso de SCP-049. SCP-049 es una entidad humanoide de aproximadamente 1,9 metros de altura que tiene la apariencia de un médico de la peste medieval. Si bien SCP-049 parece estar usando túnicas gruesas y la máscara de cerámica que indica esta profesión, las prendas parecen haber crecido fuera del cuerpo de SCP-049 con el tiempo, y ahora son casi indistinguibles de cualquier forma que esté debajo de ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, SCP-049 tiene una estructura esquelética humanoide debajo de su capa exterior. SCP-049 es capaz de hablar en una variedad de idiomas, aunque tiende a preferir el inglés o el francés medieval. Si bien SCP-049 es generalmente cordial y cooperativo con el personal de la Fundación, puede irritarse de sobremanera, o en ocasiones, mostrarse agresivo si siente que está en presencia de lo que llama la peste. Aunque actualmente los investigadores de la Fundación desconocen la naturaleza exacta de esta peste, parece ser un tema de inmensa preocupación para SCP-049. SCP-049 se volverá hostil con las personas que considere afectadas por la peste, y a menudo tendrá que ser contenido en caso de que confirme esto. Si el supuesto afectado no se deja revisar, SCP-049 generalmente intentará matar al individuo en cuestión. SCP-049 es capaz de hacer que todas las funciones biológicas de un organismo cesen a través del contacto directo con la piel. Actualmente, se desconoce cómo ocurre esto, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 no han sido concluyentes. SCP-049 ha expresado su frustración o remordimiento después de estos actos, lo que indica que ha hecho poco por erradicar a la peste, aunque generalmente buscará realizar una cirugía cruda en el cuerpo, usando los implementos contenidos dentro de una bolsa de médico negra que lleva consigo en todo momento. Si bien estas cirugías no siempre son exitosas, a menudo resultan en creación de instancias de SCP-049-2.
Las instancias de SCP-049-2 son cuerpos reanimados que han sido operados por SCP-049. Estos casos no parecen retener ninguno de sus recuerdos o funciones mentales anteriores, ya que solo tienen habilidades motoras y mecanismos de respuestas básicos. Si bien estas instancias generalmente están inactivas, se mueven muy poco y de manera generalmente ambulatoria. Pueden volverse extremadamente agresivas si son provocadas o si SCP-049 se los indica. Las instancias de SCP-049-2 expresan funciones biológicas activas, aunque estas son muy diferentes de la fisiología humana conocida actualmente. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 a menudo comenta que los sujetos han sido curados. SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de extrañas desapariciones en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante una redada en una casa, los investigadores encontraron varias instancias de SCP-049-2, así como a SCP-049. Mientras que el personal encargado de hacer cumplir la ley se involucró con las instancias hostiles 049-2, se observó que SCP-049 examinaba el proceso llevado a cabo por el personal y tomaba notas en su diario. Después de que se enviaron a la Fundación todas las instancias 049-2, SCP-049 entró voluntariamente en la custodia de la Fundación. La siguiente entrevista fue realizada por el Dr. Raymond Ham durante la investigación inicial. So, then how should we begin? An introduction? ¿Eso es inglés? Podemos conseguir un traductor. Español. No necesito traductor, señor. Puedo hablarlo bastante bien. Bien. Yo soy el Dr. Raymond Ham y yo... Un médico. Un individuo con ideas afines, sin duda. ¿Cuál es su especialidad, señor? Criptobiología. ¿Por qué? Un médico como yo. Las maravillas abundan, y yo preocupado de haber sido secuestrado por matones callejeros. Entonces, este lugar... ¿Este es su laboratorio? Ya me lo imaginaba. Tan limpio como está, y con tan poco rastro de la peste aquí. ¿La peste? ¿Qué quiere decir? La plaga. La gran muerte. Vamos, ya sabe. ¿Cómo es que lo llaman? Bueno, no importa. La peste, sí. Abunda fuera de estos muros, ya sabe. Muchos han sucumbido y aún más seguirán haciéndolo. Hasta que se desarrolle una cura perfecta. Afortunadamente, estoy muy cerca. Es mi deber en la vida liberar al mundo de eso, ¿sabe? La cura para acabar con todo. Cuando dice la gran muerte, ¿está hablando de la peste bubónica? No sé qué es eso. Ya veo. Bien, bueno, las entidades que nuestros agentes encontraron en aquella casa estaban sin vida cuando las encontró, ¿no? ¿Y los reanimó? Por así decirlo. Ve las cosas con demasiada sencillez, doctor. Expanda sus horizontes. Vida y muerte, enfermedad y salud son términos amateur para médicos aficionados. Solo hay una dolencia que existe en el mundo del hombre. Esa es la peste, y nada más. No se equivoque. Estaban muy enfermos, todos ellos. Las cosas que recuperamos no eran humanas. Sí, bueno, no es una cura perfecta, pero eso llegará con el tiempo y más experimentación. He pasado toda una vida desarrollando mis métodos, Dr. Ham, y será una vida más si es necesario. Por el momento hemos perdido demasiado tiempo. Hay trabajo que hacer. Necesitaré un laboratorio propio, uno en el que pueda continuar mi investigación sin obstáculos. Y asistentes, por supuesto. Aunque puedo proporcionarlos por mi cuenta a tiempo.
No creo que nuestra organización esté dispuesta a... Tonterías. Todos somos hombres de ciencia. Busque su abrigo y muéstrame mi alojamiento, doctor. Nuestro trabajo comienza ahora. Mientras estaba en contención en el sitio 19, SCP-049 ha pasado una cantidad considerable de tiempo estudiando y realizando cirugías en los diversos cuerpos de mamíferos que se le han proporcionado. SCP-049 pasará rutinariamente varios días realizando cirugías y luego pasará varios días más documentando sus hallazgos en un diario de cuero grueso almacenado dentro de su maletín médico. SCP-049 a menudo buscará compartir sus hallazgos con miembros del personal de la Fundación. El siguiente es un registro de varias ocasiones durante las cuales se observó a SCP-049 operando sobre un cuerpo de mamífero. Se introdujo a un sujeto de prueba en la celda de contención de SCP-049. La entidad expresó su sincero agradecimiento a todos los miembros del personal de contención e investigación. SCP-049 comenzó por hacerle varias preguntas de protocolo médico a T-85123 mientras sacaba herramientas de su bolsa. Poco después de terminar sus preparativos, SCP-049 rápidamente acortó la distancia entre los dos, terminando con la vida del sujeto con solo tocar su garganta. Posteriormente, SCP-049 realizó una considerable serie de alteraciones a la estructura básica del cuerpo del sujeto, introduciendo fluidos de vez en cuando desde el interior de su bolsa hacia el sujeto por medio de una bomba manual y un tubo de cobre. La instancia 049-2 resultante comenzó a moverse, agitándose y agarrándose de las paredes de la cámara, con una serie de miembros manufacturados, mientras gemía por un orificio ovalado, ahora presente en su esternón. Durante este tiempo, se observó a SCP-049 tomando notas de la instancia en su diario y comentando al personal de investigación que observaba la eficacia de su cura. El personal de seguridad ingresó a la cámara para mover a SCP-049 de regreso a la contención y fueron atacados por la instancia. El equipo de seguridad envió a la instancia 049-2 y a SCP-049 de regreso a la contención sin resistencia. El equipo de seguridad se llevó a la instancia 049-2 y SCP-049 regresó a la contención sin resistencia, afirmando que estaba satisfecho con los resultados. SCP-049 recibió el cuerpo de una cabra recientemente fallecida. SCP-049 expresó su gratitud por la provisión. SCP-049 operó el cuerpo de la cabra durante varios días, lo que finalmente resultó en una instancia de SCP-049-2. SCP-049 expresó su satisfacción por este resultado, aunque admitió que la enfermedad aún está en su etapa incipiente. Mi práctica veterinaria es rudimentaria, pero el paciente respondió bien al procedimiento. SCP-049 recibió el cuerpo de un orangután recientemente fallecido. SCP-049 expresó una notable gratitud por la provisión, debido a las similitudes entre el orangután y la fisiología humana común. SCP-049 pasó varios días operando al orangután, reanimándolo en varias ocasiones. Sin embargo, SCP-049 parecía estar descontento con los resultados que experimentó, regresando al lado de la criatura 3 veces después de su reanimación inicial para trabajo adicional. Después de que no pudo reanimar el cuerpo por 5ª vez, SCP-049 entregó el cuerpo al personal de la Fundación para su incineración, diciendo:
He aprendido mucho de esto, aunque temo que mi optimismo inicial estuvo fuera del lugar. No me había encontrado con tal obstáculo en mi camino hacia la cura. Más objetos como este servirán de mucho para avanzar en mi investigación. SCP-049 recibió el cuerpo de un bovino recientemente fallecido. SCP-049 expresó una leve molestia por ello. No obstante, terminó aceptándola. SCP-049 pasó varios días operando al bovino, tomando descanso, solo para solicitar una cena de galletas finas, carne salada de cerdo y queso duro. Comenzando por embalsamar el cuerpo, se observó a SCP-049 sacando una serie de jeringas largas de su bolsa, cada una de las cuales contenía un fluido viscoso oscuro diferente. SCP-049 describió estos fluidos como esencias de los humores y explicó diciendo: La peste puede provocar un desequilibrio sistémico. En tal caso, antes de que pueda comenzar la verdadera curación, uno debe encontrar los humores balanceados o el cuerpo rechazará la cura. Durante los siguientes días, SCP-049 pasó una cantidad considerable de tiempo ajustando los órganos del cuerpo bovino con una serie de grandes instrumentos metálicos. Después de 8 días, SCP-049 construyó un pararrayos, el cual fue cambiado por el Dr. Ham con un teaser eléctrico conectado a un cable de extensión y lo accionó en varios lugares del cuerpo. Esta acción aparentemente tuvo el efecto de reanimar al bovino, que nuevamente se volvió ambulatorio, a pesar de tener la cabeza invertida y la reorientación de sus extremidades. Lo hemos visto trabajar durante varias semanas y, sinceramente, no estoy seguro de entender lo que está haciendo. ¿Puede describir su proceso con detalles? Dios mío, no. El proceso es más intensivo. Como le dije a su asistente, la mejor explicación que encontrará sobre mis métodos está aquí en mis diarios, ya que he mantenido registros exhaustivos de mi trabajo ahí. Ya veo. Mi preocupación, doctor, es que todavía no entendemos qué está buscando curar. ¿Cómo se manifiesta o cómo convertir a estas criaturas en robots casi vivientes? ¿No entiende la peste? Incluso después de todo este tiempo. Doctor, es un horror indescriptible. Uno que ha mostrado su verdadero rostro muchas veces antes y no volverá a ser. Me encuentro bendecido con la sabiduría y el sentido necesarios para erradicarlo y destruirlo. Pero muchos como usted no pueden. Me temo que es una cruel sentencia estar a merced de una enfermedad que no se puede comprender por completo. Eso aún no responde a mi pregunta. ¿Cómo resulta su cura ser algún tipo de cura en sí? Claro que es una cura. Puede reírse de mis esfuerzos si lo desea, pero no ensucia el buen nombre del progreso científico que ha desarrollado esta gran misericordia. Lo que sus ciegos ojos ven es una vida mejor que la que esta criatura pudo haber tenido afectada por la peste. Esta criatura ahora está limpia, incapaz de esparcir la peste y libre del terror que pudo haber experimentado de otra manera. Esto difícilmente puede ser una criatura, doctor. Ni siquiera es... No bromee conmigo, señor. Usted y sus colegas son como muchos otros, incapaces de ver más allá de los detalles menores para ver la salvación que tiene lugar ante sus propios ojos. ¿Acaso se espera quitarle las vigas podridas hasta que la estructura se derrumbe encima de usted? No, las encuentra, las saca y las reemplaza por las que no han sido tocadas por la podredumbre. Y sobre todo, no se burla simplemente de la estructura porque actualmente le parece diferente. Es fuerte, está libre de enfermedades. Lo siento, no quise agitarlo. Solo trato de entender. Sí. Bueno, cuide sus palabras en el futuro, doctor. Soy un profesional, pero incluso los profesionales pueden sentir el orgullo de lidiar con las críticas hacia su obra maestra. Perdonaré esto,
como un acto de buena fe entre colegas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? No, eso sería todo. Otro sujeto de prueba en el horario habitual. Conoce mi preferencia por sujetos con anatomías más humanas. Iniciando poco después de la contención inicial de SCP-049, el Dr. Ham realizó una serie de entrevistas con el sujeto con respecto a sus propiedades anómalas y con el tiempo comenzó a notar su disgusto con los sujetos e instancias de SCP-049-2. Esto continuó durante un periodo de varios meses, en los cuales SCP-049 no mostró comportamientos agresivos. El 16 de abril del 2017, cuando el Dr. Ham ingresaba a la cámara de pruebas de SCP-049 para realizar otra entrevista de rutina, la entidad comenzó a ponerse ansiosa y le preguntó al Dr. Ham si se sentía bien. Siguiendo con el protocolo, el Dr. Ham le recordó a SCP-049 que la entrevista era necesaria, después de lo cual la entidad se volvió hostil y atacó al Dr. Ham, terminando con su vida. Debido a un lapso en el protocolo de seguridad y debido a que el Dr. Ham no activó el sistema de emergencia en la cámara, el cuerpo del Dr. Ham no fue descubierto hasta 3 horas después, momento en el cual SCP-049 lo había convertido en una instancia de SCP-049-2. A raíz de este incidente, SCP-049 fue entrevistado por el Dr. Theron Sherman. Necesito que se explique. SCP-049 se le ordena que explique sus acciones y le recordaré que si no coopera, se producirán más restricciones durante su contención. Mis acciones no necesitan ser explicadas. Terminó con la vida de Raymond Ham y luego lo destrozó hasta que... No está muerto. No lo está. Está curado. ¿Curado? ¿Curado de qué? La peste, señor. Pensé que al menos se daría cuenta de la suerte que tenía. Lo detecté antes de... ¿Qué peste? Sigue hablando una y otra vez de esa peste, pero ni una sola ocasión ha podido identificar correctamente esta enfermedad. ¿Qué pudo haber visto en él hoy que no haya visto tantas veces antes de que valiera la pena su vida? La peste se presenta y progresa de una manera imprevisible y tiene una forma extraña de meterse en los desprevenidos y... Llámelo como quiera, doctor. Fue una misericordia lo que hice. Está curado. ¡Es un vegetal! Yo no esperaba que lo entendiera. Usted y los de su clase me han demostrado una y otra vez que no son hombres de ciencia, sino hombres de emoción. No pueden apreciar los horrores que he visto. Esos millones que han sucumbido a la peste y han sido transformados. Su cura le costó la vida a Rey. Está en un error, señor. Lo he salvado. Permitiría que este mundo volviera a caer en la desesperación de la enfermedad y la muerte, ignorando que he creado un milagro y... ¿Qué enfermedad? ¿Cuál peste? Era un hombre sano, era un buen doctor. Lo ofrezco gratuitamente a los afligidos. A usted no le vale ningún argumento, señor. Usted miope y tonto. El Dr. Ham estaba enfermo y yo lo curé. Soy el único que puede hacer eso. Mi trabajo debe continuar. Todavía hay mucho que aprender, mucho que... Ya tuve suficiente de esto. Considere sus subsidios revocados. Bienvenido a la contención 049. Aunque no lo merece. Terminamos por aquí. Podría salvarse. Puedo salvarlos a todos. Puedo acabar con esta plaga de una vez por todas. Puedo hacer esto. Solo yo. Yo salvé a todos. Doctor Ham, yo lo curé. Estaba enfermo. Sé que estaba enfermo. Sé que lo estaba. Y yo... Ustedes están todos enfermos.
pero yo puedo salvarlos a todos, porque yo soy la cura. La siguiente entrevista es un extracto del informe de incidente del 16 de abril del 2017-049. La entrevista fue realizada por el Dr. Elijah Itkin y se llevó a cabo 3 semanas después de la investigación inicial. SCP-049. Estamos realizando esta entrevista para cerrar nuestra investigación de sus acciones tomadas el 16 de abril, que resultaron en la privación de vida de un miembro del personal. ¿Tiene algún comentario al respecto? Solo espero con ansias el día en que me permitan reanudar mi trabajo. He pasado las últimas semanas compilando mis notas y construyendo una nueva teoría sobre cómo la peste pudo infectar a alguien de una manera tan insidiosa que apenas pude detectarlo. ¿Ha experimentado algún remordimiento por sus acciones? ¿Por la muerte del Dr. Ham? Sí. Bueno, el fallecimiento de un colega siempre es lamentable. Pero ante la peste, debemos ser rápidos, doctor, y actuar sin dudarlo. El Dr. Sherman señaló en su informe que parecía estar triste durante su entrevista inicial. Afligirme, quizás. No había pensado que es lamentable que un colega se contagie, pero el trabajo continúa. Lamentablemente, el sacrificio del Dr. Ham, por así decirlo, proporcionó información importante. Los sujetos humanos vivos son la única forma de avanzar. Estoy decidido. Mi cura es de poca utilidad en la carne no viva. Ya he obtenido todo lo que he podido de su generosa provisión de cuerpos. Mis deseos se orientan hacia la atención de los que aún viven y padecen la enfermedad. Me temo que se decepcionará. Oh, doctor, no estaría tan seguro. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco. Curado de fresa. ¡Wow!